En este video voy a explicar cómo los problemas emocionales pueden ser la causa principal de dolores de hombro y dolores de espalda. Síndrome de miositis tensional es el nombre que le dio el doctor Sarno a esta enfermedad, ¿no? que es de causa emocional. Es una enfermedad muy controversial, ¿no? Esta teoría, ya que la mayoría de la comunidad científica no la acepta, debido a que como la causa es emocional, no la puedes llevar al laboratorio, no le puedes hacer ensayos clínicos, entonces por eso queda descartada por la mayoría de los doctores y la mayoría de los científicos. A pesar de que el tratamiento del síndrome de miositis tensional tiene aproximadamente un 54% de efectividad. Incluso este doctor ha evitado muchas operaciones. La medicina tradicional ya les había dicho que no había remedio, que los tenían que operar, y este doctor pues los curaba completamente. ¿Qué es el síndrome de miositis tensional o SMT? El SMT es cuando uno tiene un problema emocional, puede ser traumático. Por ejemplo, tienes muchos años con tu esposa y te deja por otro, entonces vas a sentir un estrés emocional muy fuerte, y como tu cerebro siempre va a preferir sentir dolor físico antes que sentir dolor emocional, va a desviarte la atención para que dejes de pensar en eso, te va a poner un dolor físico, en este caso en la espalda o en el hombro. ¿De qué manera lo hace? Pues deja de mandar sangre a ciertos músculos, principalmente los de la espalda baja y los de la espalda aquí alta. Al haber poca sangre, pues va a haber poca oxigenación, va a haber poco oxígeno y pocos nutrientes. Esto va a ocasionar que tu músculo no funcione correctamente, se te va a inflamar y te va a empezar a doler. Incluso puedes tener dolor tipo ciática, de ese ardor que te baja por toda la pierna, todo ocasionado por un estrés emocional constante. Características de la personalidad. El doctor Sarno se dio cuenta que de los miles de pacientes que tenían algo en común, y era su personalidad. Eran personas sumamente perfeccionistas, que siempre querían hacer todo bien, y sumamente competitivas. En la escuela siempre quieren ser los que se sacan puros dieces, siempre quieren estar en el cuadro de honor. En los deportes igual. Si juegan fútbol, siempre quieren ser los que meten más goles, siempre quieren ser la estrella del equipo, siempre quieren ser los mejores en todo y en cualquier ámbito. Y como no siempre se puede ser el mejor en todo, pues les va a causar un estrés emocional. Por ejemplo, quieres ser el mejor basquetbolista, pero mides 1.60. Entonces, por más que te esfuerces, pues nunca vas a ser de la élite. Y como no vas a ser bueno en el básquetbol, pues te vas a frustrar. Vas a tener emociones negativas y posteriormente pues puede desencadenar dolores a nivel físico. También son personas que siempre tratan de quedar bien con todo el mundo, siempre tratan de agradar a todos, siempre tratan de resolver los problemas de los demás, siempre se ponen responsabilidades que no son para ellos esas responsabilidades. Ponen los problemas de los demás antes que sus propios problemas. Esa es otra característica que tienen. Y la ansiedad y el miedo, que es una de las más importantes. Les voy a poner un ejemplo de cómo un simple pensamiento te puede cambiar a nivel físico, puede producirte cambios a nivel fisiológico. Imagínate que tienes un limón partido a la mitad y todavía le echas un fregazo de tajín en polvo. Si te lo imaginas, que lo muerdes. Si te lo imaginaste muy vívido, muy real, seguramente tus glándulas salivales empezaron a funcionar, empezaste a babear. ¿Por qué pasa esto? Porque tu cuerpo se está preparando para recibir la acidez del limón. ¿Pero de qué limón? De un limón que tú te imaginaste, de un limón que no existe. Eso es un ejemplo sencillo de cómo un pensamiento te puede cambiar a nivel físico. Ahora, ¿cómo llevamos esto a la vida real? Imaginemos el caso de, no sé, de una mamá luchona que manda su bendición a comprar tortillas de maíz. Entonces el morrillo va a la tortillería, pero ya se tarda mucho, pasan 15 minutos y el morrillo no llega. Entonces la mamá se empieza a preocupar y se empieza a pensar en
en los peores escenarios posibles, que lo secuestran, que lo mataron, que se escapó de la casa, y entonces ya empieza a imaginarse muchas cosas. Y resulta que el niño se tardó mucho porque estaba jugando a las maquinitas. Entonces, ahí la mamá se empezó a estresar mucho. Estrés emocional te va a causar dolor físico. O son personas que siempre ven la peor situación posible. Algún familiar de ellos va a viajar en avión y ellos ya se están imaginando que el avión se va a estrellar acá, tipo destino final. O que van a salir de viaje y que van a chocar, que un tráiler los va a aplastar y se van a morir todos. Entonces estas personas frecuentemente están pensando en los peores escenarios posibles. Y como les dije anteriormente, el cerebro no distingue entre realidad y fantasía. Para el cerebro es lo mismo lo que está pasando a lo que te estás imaginando, es lo mismo. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con lo que estamos pensando. El doctor Sarno hizo un experimento con 80 personas sanas, 80 personas que nunca en su vida han tenido dolor de espalda. Estas personas que eran sanas, les hizo un estudio en la espalda para ver cómo estaban estructuralmente. Y se dio cuenta de algo muy curioso. El 40% de esas personas tenía ya sea hernia discal, escoliosis o problemas congénitos, problemas estructurales de nacimiento. Entonces, ¿qué nos dice este estudio? Que no porque tengas una hernia discal vas a tener dolor físico. No necesariamente la hernia te va a causar dolor. Obviamente en algunos casos sí. En algunos casos pues la hernia es muy grande y te puede comprimir algún nervio y te puede irradiar el dolor por toda la pierna. Pero no siempre es así. Hay muchas personas que tienen hernias. Yo personalmente conozco a varias que les han hecho estudios. Tienen hernias a nivel cervical o a nivel lumbar y nunca han tenido dolor en esa zona. El ciclo de dolor. Cuando tú tienes problemas emocionales, pues vas a sentir dolor físico para desviar la atención. Este dolor físico, si se prolonga mucho tiempo, te va a traer tarde o temprano pensamientos negativos, que a su vez te van a generar más dolor físico. Entonces es un ciclo difícil de romper. El condicionamiento o programación mental. Hace algunas décadas hicieron un experimento, se llama el experimento del pequeño Albert. Era un bebé de 11 meses, al cual le ponían una rata blanca para ver cuál era su reacción, ¿no? Para ver si lloraba, para ver si se asustaba o algo. El bebé era totalmente indiferente, no le hacía caso a la rata. Posteriormente le ponían la rata y 5 segundos después pegaban un martillazo a una lámina que estaba ahí cerca para que hiciera ruido, y el bebé se asustaba y empezaba a llorar. Esto lo estuvieron haciendo durante muchos días y llegó un momento en el que simplemente le ponías la rata al bebé y ya empezaba a llorar. Ya no había necesidad de que pegaras el martillazo, con solo ver la rata el bebé lloraba. Entonces el bebé estaba condicionado a llorar cada vez que viera la rata blanca. Eso es condicionamiento. Ahora, ¿cómo podemos llevar el condicionamiento a un caso de la vida real? Les voy a poner como ejemplo mi caso. Con uno de los primeros doctores que fui, me dijo que pues vio los estudios que tenía y dijo, no, pues tienes muchos problemas en la espalda, por lo que nunca vas a volver a correr, me dijo. Será mejor que te dediques a otra cosa, que te metas en natación y dejes la actividad física porque siempre te va a causar dolor. En ese momento pues yo le creí. Y cada vez que yo intentaba correr, aunque sea 20 segundos, automáticamente se me disparaba el dolor. La espalda la sentía muy rígida y el dolor se me bajaba por toda la pierna, incluso para abajo de la rodilla. Eso es un ejemplo de condicionamiento. Posteriormente, como con el séptimo doctor que fui más o menos, me dijo que no solo correr me causaba dolor, también me dijo que si estaba mucho tiempo sentado, me iba a doler la espalda. Siendo que hasta ese entonces nunca me había dolido la espalda por estar sentado. ¿Qué pasó unos días después? Pues estaba en el trabajo, ya tenía como 3 horas sentado
y me empezó a doler la espalda. Al siguiente día pasó lo mismo, y al siguiente día pasó lo mismo en el trabajo. Me dolía la espalda cada vez que me sentaba por mucho tiempo. Incluso una vez tuve que ir directamente al hospital, ¿no? Porque el dolor pues se me estaba haciendo un poco insoportable. Eso es condicionamiento, a mí me condicionaron para sentir dolor cada vez que me sentara. Si el doctor no me hubiera dicho que sentarme me causaba dolor, seguramente nunca me hubiera dolido. Hay otro dato interesante que descubrió el doctor Sarno, y es que cada vez que a una persona le dices que tienes un problema estructural, cada vez que con una radiografía le dicen que tienes una hernia, el dolor se duplica, el dolor aumenta. Eh, por ejemplo, con el primer doctor que fui, con uno de los primeros doctores que fui, me dijo que tenía un problema congénito, algo así de nacimiento, que tenía dos vértebras pegadas, que eso causaba fricción y eso era lo que me causaba dolor. ¿Qué pasó después de que me dio ese diagnóstico? Pues el dolor empezó a aumentar. Ya no solo me dolía arribita de la nalga, ya me bajaba el dolor más. ¿Qué pasó con el siguiente doctor que fui? Me dijo que tenía una hernia. Y investigué qué puede causar la hernia. Y decía que te puede causar un dolor incluso hasta los dedos de los pies. Toda la espalda, por toda la parte de atrás, por la pantorrilla, hasta la punta de los pies. Y fue lo que me pasó. Después otro doctor me dijo que tenía sacroileitis. Después me dijeron que tenía síndrome piramidal, entre otros padecimientos. Y pasaba algo curioso. Entre cada diagnóstico que me daban, el dolor iba aumentando. Llegué a tal punto que ya no solo me dolía la pierna derecha, sino que también la pierna izquierda. Y se me bajaba el dolor hasta la punta del pie. Y aquí traigo todos los estudios que hice. Esto es de una resonancia magnética. Aquí vienen como 6 radiografías. 6 radiografías y aquí vienen otras más. Entonces, yo ya estaba condicionado a pensar que mi espalda era frágil. Por eso me limitaba a hacer muchos ejercicios. Ese es un ejemplo de condicionamiento en la vida. El síndrome de miositis tensional es reconocido por la medicina tradicional como fibromialgia. ¿Cómo se puede detectar la fibromialgia? Mediante una termografía. Esto es reciente, ¿no? Este estudio demuestra si existe algún tipo de daño en el tejido o algún tipo de disfunción. La explicación que dan los médicos es que pues, las zonas afectadas por el dolor tienen un pH inferior. Y pH inferior quiere decir acidez. Y tiene que ver en parte con la alimentación y con la poco flujo de sangre. Entonces, está demostrado que las personas que tienen fibromialgia tienen poco flujo de sangre, solo que la medicina tradicional no sabe la causa. El doctor Sarno lo que dice es que la causa es emocional, y él muchos años antes de que hicieran estos estudios, él ya sabía que donde había dolor era por una poco flujo de sangre, ¿no? Entonces, pues la acumulación de estas sustancias va a empeorar las consecuencias del poco oxígeno que hay. Por eso en las personas que tienen fibromialgia, los tratamientos que ayudan al flujo de sangre, como la ozonoterapia o los masajes o el calor, les son beneficiosos temporalmente. Se van a sentir bien 1 o 2 días, pero después les va a empezar a doler otra vez la espalda. Por lo mismo, porque están atacando solamente el síntoma y no la causa principal, que es un factor emocional. Entonces, alrededor del mundo hay muy pocos doctores certificados, solamente como 140 más o menos, y el 90% son en Estados Unidos. Son 120 médicos certificados en Estados Unidos, 8 en Australia, como 4 en Irlanda, 1 en Italia y 1 en Irak, me parece. Y ya, son todos. En México, en Latinoamérica ni en España no hay
doctor de SMT. La ventaja del tratamiento del SMT es que no es necesario que vayas con un médico certificado, ya que es un tratamiento de autoaplicación que tiene que ver con la psicología psicoanalítica. Entonces, el principal factor para que te cures eres tú mismo. Eh, Ningún doctor te va a curar, ninguna pastilla mágica te va a quitar el dolor. Tú eres el que se tiene que curar por sí solo, ¿no? Cambiando ciertos patrones de pensamientos que probablemente tengas muy arraigados. El problema con el condicionamiento o programación mental es que cuanto más tiempo pienses en algo, cuanto más tiempo tengas una creencia, más difícil va a ser cambiarte de opinión. Un ejemplo, tú, no sé, eres católico, tienes 50 años siendo católico y de repente te toca la puerta un testigo de Jehová y trata de convencerte, ¿no? Para que te vayas a su iglesia. ¿Cuál es la probabilidad de que te convenza? Casi de menos del 1%. ¿Por qué? Porque tienes 50 años siendo católico y esa creencia ya la tienes muy arraigada y difícilmente vas a cambiar de opinión. Ahora veamos el caso de un niño de 14 años que es católico hace poco tiempo y llega un testigo de Jehová, pues las probabilidades de cambiarlo de religión van a ser mucho más altas. Lo mismo pasa con los dolores. Si tú tienes 10 años pensando que tu dolor es por causa estructural, por causa física, pues va a ser más difícil hacerte cambiar de opinión, va a ser más difícil hacerte ver que la causa es emocional. Y también tiene mucho que ver quién te lo diga. Si te lo dice un vagabundo, esta información si te la dice un vagabundo, pues no le vas a creer. Pero si te la dice un médico con bata, pues seguramente le vas a tener más confianza, ¿no? Es muy importante tratarse este problema porque el hecho de sentir dolor físico todos los días durante mucho tiempo pues puede afectar tu productividad o cosas de tu vida cotidiana. Por ejemplo, yo cuando trabajaba en una empresa de cambio de compañía, cuando hablaba por teléfono decía: hola, ¿qué tal? Buenas tardes, le estamos hablando de la compañía Telcel, le estamos ofreciendo una promoción muy buena, en la recarga de 100 pesos le vamos a dar los beneficios de 200, por solo 100 pesos le vamos a dar 33 días de mensajes y llamadas ilimitadas, 1000 megas para redes sociales y otros 1000 megas para navegar libremente por internet. Y ahí le aventaba un verbote y de repente: ¿usted tiene algún problema? Sí, me dejó mi novia hace poquito. Ah, pues mire, si usted se cambia a Telcel, su novia va a regresar con usted. ¿Sabe por qué? Porque las personas que tienen Telcel naturalmente atraen al sexo opuesto. Esto lo dice la ciencia, no lo digo yo. Ahí le inventaba un verbote pues para hacer más cambios de compañía. ¿Qué pasaba cuando sentía dolor constante durante mucho tiempo? Dolor físico constante. Contestaba: hola, buenas tardes. ¿Te vas a querer cambiar a Telcel, sí o no? No. Órale pues. Entonces, el dolor físico va a afectar tu productividad en el trabajo, va a afectar tu productividad en la escuela y en casi cualquier ámbito. ¿Cuál es la cura? La información. La cura, entre más tú sepas de los procesos mentales, más rápidamente te vas a curar. Si tú ya estabas familiarizado con el impacto de las emociones a nivel físico, te puede tardar pocas semanas. En cambio, si eres una persona un poco escéptica en este sentido, pues te va a tardar varios meses, ¿no? Una de las principales curas es leer un libro que se llama Libérese del dolor de espalda. Lo escribió el doctor John Sarno, donde te dice específicamente qué tienes que hacer: cambiar patrones de pensamientos, dejar de imaginarte cosas a futuro, dejar de pensar en el pasado, vivir el presente, hacer actividad física. Aunque el doctor te diga que te vas a lastimar, es una de las cosas más importantes perderle el miedo al ejercicio físico. Y es una de las partes más difíciles porque, por ejemplo, en mi caso, durante casi 3 años estuve pensando que mi espalda era frágil, que supuestamente tenía una hernia, que supuestamente tenía problemas congénitos. Entonces, volver a la actividad física requiere cierto valor, ¿no?
Con esto no quiero decir que tengas que evitar ir con los médicos especialistas. Cuando tú tengas un problema de espalda o de hombro, lo primero que tienes que hacer es ir con un especialista para descartar que tengas algún problema físico, ¿no? Por algún traumatismo, algún problema estructural. Pero si tú ya tienes mucho tiempo en tratamiento, si tú ya tienes meses o incluso años tratándote con la medicina tradicional, tomando pastillas, inyectándote y no ves el más mínimo resultado, pues bueno, tienes que empezar a pensar que a lo mejor el tratamiento que estás llevando no es el más adecuado. A lo mejor el diagnóstico que te dieron es incorrecto. En mi caso, pues me dieron como 8 diagnósticos diferentes. Entonces, no tenemos que ver a los doctores como seres omnipotentes que tienen la respuesta de todo, porque a pesar de que tienen amplios conocimientos, pues no siempre tienen la respuesta de todo, a veces se pueden equivocar, son humanos también. Entonces debemos dejar de ver a los doctores como si fueran dioses y como si su palabra fuera la ley, como si su palabra fuera lo único. ¿Qué hubiera pasado si yo les hubiera creído a los doctores de que, que correr me hacía daño? Ahorita estuviera probablemente acostado en mi cama sin hacer nada. Ahorita puedo correr sin ningún problema, puedo correr incluso por más de una hora. Por lo mismo, no porque busqué otras posibles causas y no me limité a ver lo que los doctores me decían. Ya les hablé sobre los factores emocionales. También hay otra parte muy importante que es los factores de alimenticios. ¿Qué es lo que pasa si tú comes demasiadas carnes rojas, dejas de consumir frutas, verduras, dejas de consumir mucha agua? Vas a tener problemas de metabolismo, te vas a estreñir. ¿Qué es lo que pasa si mucho tiempo la materia fecal se te queda en el intestino? Pues toda esa toxicidad se te va a ir por el sistema linfático. Del sistema linfático se te va a ir por el tubo torácico y posteriormente se te va a ir a la vena subclavia, y de la vena subclavia pues ya va a ir a la circulación general. Toda esa toxicidad se te puede ir a los pulmones, te puede generar problemas de tiroides, se te puede ir a las vías respiratorias y te puede causar problemas de rinitis, sinusitis, neumonía, bronquitis, gripas frecuentes, asma, tos, entre otros, simplemente por la mala alimentación. Entonces, también es muy importante tener una buena alimentación, debido a que los problemas en el colon, en el estómago, son una de las principales causas de enfermedades. Y el problema de esto es que muchas veces la medicina tradicional no aborda la salud como algo integral, sino que se especializan en un órgano o en un músculo y no buscan las causas por otros lados. Por eso hay mucha gente que toma pastillas por dolores de cabeza, no sé, por bronquitis, neumonía, algunos problemas, y no se terminan de curar. También hay una relación entre el colon irritable y los dolores de espalda. Si tienes colon irritable, se te van a generar pinzamientos en la vértebra número 5, y incluso te puede generar una hernia discal. También los problemas de estreñimiento pues son una de las principales causas de las hemorroides. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien tiene hemorroides? Pues rápidamente va al doctor, le dan pastillas, le dan tal vez una pomada y atacan el síntoma, pero no atacan la causa, que es la alimentación. Entonces, como están atacando el síntoma, no se les va a terminar de quitar el problema que tienen. Muchas veces van a terminar en operación, una operación que se pudo evitar fácilmente simplemente cambiando la alimentación. Entonces, colon irritable también te puede causar problemas en la ingle debido a la tensión muscular que va a generar. Te puede causar bursitis en muchas partes del cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, esto era todo lo que quería comentar, ¿no? A ver si a alguien le sirve. A ver si hay alguien que tiene un problema de espalda, de hombro, que tiene mucho tiempo y que no se ha podido curar, pues debería ver por ese lado, ¿no? A ver si se puede curar por este medio.
por ese medio.